Hola, buenos días a todos. Creo que vamos a iniciar. Les damos la bienvenida al segundo día de actividades al Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas 2021. Les agradecemos de antemano su presencia y vamos a empezar con nuestra primera ponencia titulada Valoración de la idoneidad didáctica en propuesta didáctica para el estudio de la probabilidad clásica y frecuencial, de nuestro ponente Leiva Zazueta y Ilset Joana. Mucho gusto y empezamos. Okay, buenos días, pues como lo mencionaba, este proyecto se llama Valoración de la idoneidad didáctica en propuesta didáctica para el estudio de la probabilidad clásica y frecuencial, y se ha trabajado en conjunto con el maestro en ciencias Manuel Alfredo Urrea Bernal y el doctor Eleazar Silvestre Castro. Lo que presentamos ahora es una serie de actividades para el estudio de la probabilidad clásica y frecuencial, además de su análisis. Esto nos parece pertinente, pues el estudio de la probabilidad ha ido aumentando cada vez más en las directrices curriculares, pues bajo la intención de formar individuos que estén o que desarrollen un adecuado razonamiento probabilístico, y esto los ayude en la toma de decisiones frente a situaciones no deterministas en las que se van a topar en su vida cotidiana, ¿no? Así pues, nosotros hemos desarrollado una serie de actividades que están planteadas para la educación media superior, más específicamente para la institución SED del Mar, que es uno de los bachilleratos tecnológicos mexicanos. Estas actividades contemplan el uso de GeoGebra para realizar simulaciones de experimentos aleatorios. Ahora bien, pues nuestras actividades están diseñadas con base en elementos teóricos del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemáticos. Principalmente hemos hecho uso de la noción de objetos matemáticos primarios, es decir, de las situaciones problema, definiciones, lenguaje matemático, proposiciones, procedimientos, argumentos, y así como los vínculos existentes entre estas nociones y la noción de idoneidad didáctica. Y bien, pues los criterios de idoneidad didáctica se han adoptado los hemos adoptado como una herramienta que nos va a permitir hacer una valoración y en su momento también una mejora de nuestro proyecto para cada una de las fases que hemos planteado. Estas, pues como sabemos, están articuladas en 6 criterios que son asociados a cada una de las fases o facetas del proceso o de un proceso de instrucción matemática. Estas son pues la idoneidad interaccional, la mediacional, afectiva, ecológica, cognitiva y epistémica, que voy a retomar un poco más adelante, vinculadas ya a lo que es nuestra secuencia de actividades, ¿no? Es así que, pues ya para iniciar, previo al diseño, identificamos primero el significado de referencia sobre los objetos, sobre los enfoques de probabilidad, el enfoque clásico y frecuencial para la educación media superior. Para esto realizamos análisis cualitativos a planes de estudio vigentes en México, y así como un análisis a un texto escolar de probabilidad y estadística que actualmente está en uso en la institución en la que nos estamos enfocando. Para ambos casos identificamos los objetos matemáticos primarios respecto al enfoque clásico y frecuencial de probabilidad, y se realiza un análisis articulado, ¿no?, de ambos. Y pues de manera muy general, digamos que, por ejemplo, curricularmente para el uso de la tecnología se plantea que se emplee o que se utilice tanto para el dominio de estas herramientas por parte de los estudiantes, como también como una herramienta orientadora de aprendizaje, lo que contrasta un poco con lo que fuimos a encontrar en el libro de texto, donde se ve que se utiliza la tecnología limitada a la búsqueda y a la organización de contenido, ¿no? Por otro lado, pues las actividades se concentran más que nada en situaciones de juegos de azar, que sabemos que son bastante interesantes para los estudiantes, pero limitan un poco el que el estudiante vea la amplitud o la gama de aplicación de la probabilidad.
También localizamos ciertas inconsistencias en las definiciones de experimento aleatorio, de probabilidad empírica y de probabilidad intuitiva. Por último, también en torno al estudio del enfoque clásico y frecuencial, encontramos que se plantean actividades de experimentación por parte del estudiante, lo que consideramos que es bastante interesante, ¿no? En concreto, vemos que hay actividades de lanzamiento de dados y de giro de pirinolas, pero son físicas, y por lo tanto los ensayos que se pueden hacer físicamente son muy pocos y esto resulta insuficiente para hacer estimaciones de probabilidad que sean confiables por la gran variación de las frecuencias relativas, ¿no?, que tenemos en un limitado número de ensayos. Es por esto que consideramos de gran ayuda que se replantee la manera en la que estudiamos estas nociones, o sea, los enfoques de probabilidad, y busquemos enriquecer las prácticas de los estudiantes y así lograr una mejora en los significados logrados. Para esto, pues nosotros proponemos lo siguiente, ¿no? Las actividades están en desarrollo, están estructuradas hasta el momento en una secuencia de 4 actividades que desgloso en este diagrama. Están divididas en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, y se especifican para cada una de las actividades trabajos de forma individual, trabajo en equipo y discusiones grupales. El estudio de los enfoques de probabilidad se da desde el enfoque clásico hacia el enfoque frecuencial de una manera progresiva, planteando situaciones de juegos de azar, más específicamente el giro de pirinolas, que viene desde la idea del libro de texto analizado. Esto es durante la primera y segunda actividad, ¿no? Ya para la tercera actividad retomamos una situación de extracción de perlas del Mar de Cortés, apoyados en que la institución en donde vamos a ir a implementar, pues es Sed del Mar, está ubicada en el puerto de Guaymas y aquí es donde se ubica también la granja de perlas del Mar de Cortés, ¿no? La actividad 4, por su parte, es una serie de situaciones donde el estudiante puede contrastar el enfoque clásico y el frecuencial, sus características, sus diferencias, su gama de aplicación, ¿no? Utilizamos applets de GeoGebra para el desarrollo de las actividades 2 y 3, y en lo siguiente me voy a concentrar solo en la actividad 2, pues por cuestiones de tiempo, ¿no? Y bueno, la actividad 2 a grandes rasgos plantea una situación en donde el estudiante tiene que tomar una decisión. En general, la situación es que llega el profesor a la clase con 2 pirinolas físicas, aquí como las estamos viendo, la pirinola A y la pirinola B. Cada una tiene sus caras rotuladas del 1 al 8, que corresponden a cada uno de los problemas, a los 8 problemas que el maestro trae en una lista, ¿no? En un listado. La idea es que el estudiante elija una de estas 2 pirinolas, la gire, y la cara que resulte será el problema que deberá resolver el estudiante, ¿no? Además, se sabe que el problema número 3 es el más complicado de todos y se espera que el estudiante evite de alguna manera que le toque el número 3. Como vemos aquí en las imágenes, la pirinola A es una pirinola totalmente legal, tradicional, por lo tanto cada una de sus caras tiene la misma dimensión y tenemos la característica de equiprobabilidad. Por otro lado, la pirinola B está construida en base a un polígono irregular, por los que sus caras van a tener diferentes dimensiones y ya no tenemos pues equiprobabilidad, ¿no? En un primer momento se cuestiona a los estudiantes por cuál pirinola escogerían, o sea, si se enfrentaran a esta situación, el por qué, y también se les pide determinar el espacio muestral y la probabilidad de ocurrencia para las caras de la pirinola A, que desde la actividad anterior ya han venido manejando un poco de la probabilidad clásica, de la aplicación de la regla de Laplace. Seguido de esto, pasamos a una actividad igual de la actividad 2, donde el estudiante utiliza un simulador que previamente se construyó. Este simulador emula el giro de la pirinola A, que es la pirinola que es legal, la tradicional, y también grafica, como estamos viendo aquí en pantalla, la frecuencia relativa de ocurrencia en función del número de giros de la pirinola.
el estudiante tendrá el control del número de giros de la pirinola y también puede manipularlo desde el deslizador o introducir directamente el número n, ¿no? de giros. Le pedimos, aquí están las preguntas aquí abajito, le pedimos que simule 100 giros, 1000 giros y 10.000 giros y que se consideren las frecuencias relativas para el problema número 3, es decir, para la cara número 3, que es la que nos interesa evitar, ¿no? De alguna manera. Esperamos que el estudiante compruebe que en este caso tenemos equiprobabilidad del experimento y que vincule estos resultados con el enfoque clásico, ¿no? Después, previo a introducir la siguiente simulación, que sería de la pirinola B, tenemos una etapa de discusión grupal. Aquí se entabla la discusión para establecer las características particulares de la pirinola B. Además de que queremos hacer notar las diferencias entre la pirinola A y la pirinola B. Se realizan preguntas que van encaminadas a identificar que en este caso no contamos con la característica de equiprobabilidad y que por lo tanto no es posible la aplicación de la regla de Laplace. De igual forma, ya para el momento 2.3 se presenta al estudiante un simulador que en este caso emula el giro de la pirinola B. Este se construye en base a un polígono irregular, como les comentaba, y en este punto nos vamos a desligar totalmente del enfoque clásico. Esperamos que el estudiante realice estimaciones de probabilidad para cada una de las caras de la pirinola y cuestionamos de igual manera para 100 giros, para 1000 giros y para 10.000 giros de la pirinola. Nos interesamos por la frecuencia relativa del problema número 3, que es el que nos interesa, y se espera que el estudiante vea o que logre observar que la probabilidad en este caso de obtener el problema número 3 o la cara rotulada con el número 3 es bastante baja con respecto al resto de problemas, ¿no? Y por lo tanto determinar que esta sería la pirinola adecuada para escoger si tuviera que elegir entre las dos pirinolas, ¿no? Y pues ahora bien, ya en torno al análisis de las idoneidades didácticas previas para las actividades que hemos desarrollado, y digo previas porque esta es una secuencia de actividades que no se ha llevado al proceso de experimentación. Tenemos lo siguiente. Respecto a la idoneidad epistémica, precisamos pues de un análisis previo del significado de referencia que les mostré anteriormente. Este se determinó mediante los objetos matemáticos primarios y consideramos que a grandes rasgos la situación problema, los lenguajes, las definiciones, las proposiciones, procedimientos y argumentos que hemos diseñado o determinado para nuestras actividades son representativas para el significado de referencia, ¿no? Pues ya que nos brindan la oportunidad de plantear cuestionamientos, de reformularla, de trastocarla. Por otro lado, la idoneidad cognitiva se atiende previamente antes de la implementación, pues consideramos una trayectoria que permita al estudiante ir construyendo sus significados personales de una manera que es progresiva. Vamos del enfoque clásico hacia el enfoque frecuencial. Esto se va a enriquecer muchísimo más en la etapa de implementación, ¿no? La idoneidad afectiva, porque consideramos una situación problema que para nuestro pensar es atractiva para el estudiante. Retomamos pues una situación de juegos de azar y también retomamos una situación que es cercana a su realidad, en este caso la extracción de perlas del Mar de Cortés. De igual forma, el estudiante pues se le presenta un applet de GeoGebra y él lo puede manipular. Esto pues esperamos que le resulte bastante motivador y que le guste el estudio de la probabilidad. Respecto a la idoneidad interaccional, se fomenta al promover en nuestro diseño diferentes formas de trabajo. Hemos determinado momentos para trabajo individual, trabajo en equipo y trabajo grupal también. La idoneidad mediacional es
es atendida porque una de las piezas claves para nuestro diseño es el uso de simuladores construidos con GeoGebra. Esto es para que los estudiantes lo manipulen, para que realicen análisis, conjeturas. Es totalmente interactivo y le permite explorar bastantes conceptos no probabilísticos. Y por último, la idoneidad ecológica. Esta se contempla previamente al considerar para nuestras actividades las directrices curriculares, tanto lo que dice respecto al uso de tecnología y lo que hemos encontrado, por ejemplo, en el análisis de libros de texto, en las actividades referentes al estudio del enfoque clásico y frecuencial, aquellos detalles que vimos que podían ser mejorados de alguna forma, intentamos que se plasme en esta secuencia de actividades, ¿no? Y pues ya para finalizar, vamos a resaltar que esta secuencia o esta propuesta de actividades sigue estando sujeta a muchísimos cambios. Esperamos tener una pronta implementación para valorar el alcance de cada dimensión y de cada componente y poder analizar las irregularidades o detectar aquellos puntos o detalles que tienen que ser pues quizás reevaluados o modificados totalmente dentro de nuestras actividades, y al final de cuentas buscamos presentar un producto final que logre una idoneidad didáctica lo más alta posible, y esto pues sabemos que implica bastantes procesos, bastante trabajo, y pues seguimos, como les comentaba, en una fase de diseño. Y bien, hasta aquí la presentación. Quedo atenta a comentarios. Ok, muchas gracias. No sé si alguien tiene preguntas, si nos levanta la mano, por favor. A ver, Ricardo Pérez, déjeme, le doy. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí lo escuchamos, díganos. Bueno, gracias por tu presentación, muy interesante. Nada más tenía una curiosidad en qué este software de animación de la pirinola, ¿en qué lo hicieron? Pues el Apple está construido en GeoGebra. Sí, es a lo que se refiere. Sí, o Ajá, sea, ustedes crean esa aplicación. sí, en GeoGebra se construyó el simulador. Ay, tengo trabada mi computadora. Bueno, gracias. Ok, muchas gracias. Si alguien más tiene una duda, le vamos a pasar el correo de nuestra ponente para que nos haga favor de mandarlo, porque la verdad ya se nos acortó el tiempo y necesitamos darle un poquito de espacio a la siguiente ponencia. Les agradecemos mucho su ponencia. Muchas gracias por estar aquí y participar con nosotros. Creo que se le trabó la computadora ahí. Dilce. Nuestra siguiente ponencia es, tenemos a 3 ponentes. ¿Quién de todos va a presentar? ¿Nos pueden alzar la manita, por favor? Ricardo Pérez. Sí, pero yo estoy a las 12:15. Sí, ok, yo estoy al pendiente con las de usted. Muchas gracias. Nuestros siguientes ponentes son Lilia López Vera, Miguel Ángel Martínez Martínez, Griselda Patricia Vargas,
Disculpe, creo que está Griselda. ¿Quién va a exponer? Para ponerle que pueda compartirnos su presentación. ¿Nos hace un favor de alzar la manita? Buen día. Sí, estamos Miguel Ángel Martínez. Si quieren, ya pueden empezar a compartir, por favor. Oye, pues yo ¿Quién de los dos va a compartir? ¿Ya pueden compartir? Ya estoy en eso, ya estoy en eso. Ok, no, está bien. Buenos días. Nuestra ponencia trata sobre la motivación del aprendizaje en la trigonometría desde el diseño automotriz. Sí, es una motivación con respecto a cómo poder aprender o tener la intención de aprender la trigonometría a partir de objetos que vemos cotidianamente. ¿Sí? Vamos viendo así como introducción. Ante la demanda institucional del desarrollo de las competencias del perfil de egreso del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León, enfrentamos el bajo índice de aprobación que existe en la unidad de aprendizaje del manejo de formas y espacios, la cual pertenece al campo disciplinar de trigonometría y que se imparte en el segundo semestre de la preparatoria 25 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que se promueve la innovación educativa y la enseñanza del aprendizaje de la trigonometría. Ante los bajos resultados académicos, la investigación educativa ha permitido identificar la apatía de los estudiantes, es algo bastante que se está enfatizando un poco, ¿sí? Al abordar las dos primeras etapas del curso, considerando que ya son temas como estudiantes lo consideran como que algo que ya conocen y que no deben de volverlo a ver, cuando no es precisamente que si lo conozcan o no, sino que es parte de la evolución en el aprendizaje. Y la creencia de la tecnología que no se aplica en problemas reales. No solamente se limita a la trigonometría, desafortunadamente, sí, se aplica a muchos conceptos matemáticos, pero en este caso nos vamos a enfocar en la trigonometría para hacer un ejemplo muy gráfico donde podríamos tener enfoques un poco más específicos y de alcance hacia, no solamente hacia los estudiantes, sino también a los académicos. Perdón, porque hay veces que sí puede llegar a resultar un poco perder un poquito así la línea de decir, bueno, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué alguna otra herramienta podemos tener? Los índices cada vez se complican un poco más, eso también tiene que ver mucho con las situaciones sociales. Tal como se puede observar, el programa de la materia del manejo de formas y espacios se planifica en 4 etapas. La tabla muestra la planificación de las primeras 2 etapas con sus respectivas actividades de recuperación. En este caso, por ejemplo, podemos tener actividades, vemos que los muchachos no tienen resultado, ¿sí? Entonces tratamos de buscar alternativas, no tanto como improvisación, ya las tenemos preparadas, ¿sí? Pero tampoco se las dejamos en un espacio abierto, porque volvemos a la misma. Bueno, al cabo me van a decir que tengo alguna alternativa, no se trata tampoco de eso. Los estudiantes siguen desmotivados, faltos de interés en el aprendizaje. O sea, por más que les buscamos un enfoque teórico que podamos decirlo de manera
textual o platicado, muchas veces la motivación viene más desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Semiótico. El problema, la desmotivación y el deficiente aprendizaje significativo en la solución de problemas de trigonometría en estudiantes de nivel medio superior, ¿sí? El objetivo es motivarlos a ver que tiene muchísimas aplicaciones. En este caso, vamos a tratar de enfocarlos en una cuestión automotriz. Difícilmente a los jóvenes no les va a gustar un concepto automotriz. Van a ver un vehículo, eso no importa los gustos que tengan para ellos, va en un carro, un vehículo, nuevo, viejo, remodelado, lo que sea, y lo van a llamar la atención. En este caso, vamos a trabajar con respecto al desarrollo de rines y cuestiones radiales, ¿no? En este caso, vamos a utilizar un software que se llama Maya. De ahí podemos exportar mucho, en muchas maneras, para hacer distintas aplicaciones también. Hay muchas también, pero tenemos que enfocarnos en ciertas. En este caso tenemos, por ejemplo, un RIN. Tenemos un RIN de un vehículo X, pero vamos a trabajar así. Me voy a cambiar un poquito aquí la presentación para que sea un poquito más gráfico en ese sentido. Doctora Lilia, no sé si quiere agregar algo. ¿Sí me alcanzan a escuchar? Ya. Sí, le escuchamos. Bien, no sé si es que había enviado la presentación. ¿Ya la tienen a la vista? Ya se ve. Ok. Bien, una vez que se ha determinado el problema, nuestro objetivo, como comentaba el profesor Miguel Ángel, es motivar el aprendizaje de conceptos de trigonometría. Y entonces, con un fundamento basado en el aprendizaje mediado, con la búsqueda de la institucionalización de los saberes matemáticos, enfrentamos el reto de identificar oportunidades de mejora para innovar e implementar el uso de estrategias metodológicas y recursos digitales, incluyendo aquellas propuestas que han sido fundamentales en la construcción e institucionalización de saberes matemáticos. De aquí entonces hablamos de un proyecto de intervención innovadora. Ya se comentó, bajos resultados académicos, aprendizaje mediado, institucionalización de saberes, y la propuesta es el uso de ángulos centrales de polígonos en el diseño de atractivos rines de autos. El proyecto, pues, considera que en los libros de texto, en libros de materiales didácticos y en sitios de internet, podemos encontrar materiales para apoyar la clase de polígonos. El tema está en la segunda etapa de la materia Manejo de formas y espacios de conceptos básicos de ángulos de polígonos. Los alumnos están en segundo de preparatoria y están, pues, considerando algunas situaciones de que ya me lo sé, no me interesa, ¿para qué me sirve? Entonces, se abordaron ángulos centrales y voy a mostrar rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí un ángulo central marcado en el diseño automotriz de rines para motivar
la identificación de la medida del ángulo de 72 grados. Primero ver una situación real y luego ver el objeto matemático. La identificación de esos ángulos centrales en el diseño de diferentes modelos de rines posibilitan el desarrollo de un proceso didáctico en el que el docente debe motivar y orientar al estudiante en la adquisición del conocimiento. Podemos ver aquí que la argumentación geométrica de los ángulos internos de polígonos para el diseño de dichos rines se realizó en Autodesk Maya 2017 o versiones más actuales. Bueno, pues en particular para este RIN se habla de un intervalo de 0 a 72 grados para el diseño del RIN, una sección que se va a rotar 5 veces. ¿Cuántos ángulos tiene el RIN? El alumno observa que tiene 5 ángulos y el profesor orienta para ver cuántos lados tendría el polígono que le corresponde. Aquí tenemos otro caso y aprovecho para hablar de una estrategia metodológica donde se invita al alumno a contar el número de ángulos internos, se deduce el número de lados para tener el nombre del polígono, en este caso un octágono. Se pide calcular el ángulo interno para decidir el intervalo del diseño de cada sección angular, en este caso 45 grados, y llegar a la institucionalización de esos conceptos, en particular para el octágono, no partir de la figura, sino partir del RIN y observar en el Maya 17 los ángulos, cómo se miden, y luego llegar al nombre, número de lados, y así seguir con los datos de vértices, los ángulos internos, ángulos externos que ya había comentado. O sea, podríamos llegar con este cuadro con información de ángulos centrales, internos, externos, o podemos partir de los ángulos centrales para llegar a esa tabla. Esta tabla, por ejemplo, ya sería como un resultado de la institucionalización de dichos conceptos, en donde Brousseau habla de que se definen las relaciones que pueden tener los comportamientos de las producciones libres y que se habla de un estatus oficial del conocimiento, estatus oficial del conocimiento. Entonces, podemos decir que se promueve el interés en la argumentación geométrica a través del aprendizaje mediado, que el aprendizaje significativo de los saberes de trigonometría se realizó a partir de la actividad de los estudiantes en la exploración e interacción de los rines, y que el profesor puede orientar para identificar problemas matemáticos de calcular ángulos, medir, etc. Se concluye que se promovió la institucionalización de saberes de trigonometría a través del uso de ángulos en el diseño automotriz de rines en Autodesk Maya 2017, o que se podría trabajar en versiones más actuales. Bien, pues el documento muestra una pequeña referencia, lista de referencias. Desde luego que esto forma parte de un proyecto mayor del ámbito de la visualización de la matemática y la física del cuerpo académico de innovación educativa de nuestra facultad. Y los responsables, desde el punto de vista pedagógico, su servidora, desde el punto de vista del uso de la herramienta tecnológica, Miguel Ángel Martínez Martínez, y desde el punto de vista de la implementación y el contexto de la problemática, la doctora Griselda Patricia Vargas López,
quien trabaja en preparatoria y ha tenido estos grupos. Gracias. ¿Damos tiempo a preguntas? Ok, les agradecemos mucho su presencia, su ponencia. Si alguien tiene una pregunta o si alguno de los integrantes tiene que añadir algo más, levante la manita, por favor. Yo nomás para complementar un poquito ahí lo del RIN, algo de lo que estamos, todavía queda un minuto o algo así. Sí, no es mucho. Sí, tenemos un poquito de tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, el RIN que estaba ahorita en la gráfica. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas formas de cómo poder construirlo, pero lo ideal sería tomar en cuenta primero lo que es la trigonometría. Pues obviamente tenemos una circunferencia completa, tenemos que dividirlo en 5, nos quedan los 72 grados, ¿sí? Lo que dijo la doctora Lilia es correcto. Si yo planteo primero como una circunferencia, voy a tener estas divisiones. Aquí yo ya empecé a hacer un pequeño corte para empezar a identificar dónde voy a tener el intervalo, que en este caso sería esta parte, y lo voy a seguir repitiendo. No siempre lo tenemos centrado. Aquí es un poquito ya más completo la información. Tendría que estar repitiendo esto, pero también es uno de los problemas que es que quiero yo esta parte, la quiero centrada en normalmente si lo vemos aquí desde este punto de vista, lo voy a aislar tantito, así está. Así. Yo vería esto así y lo quiero repetir esto las veces que yo necesite. No precisamente, aquí en este caso, la situación me dice hay que desplazarlo un poquito. Mentalmente estamos acostumbrados a ver todo centrado. Esa sería una complicación, pero sigue siendo lo mismo. Por eso sí es importante entender que, hacerlo es entender de que la trigonometría aquí está presente, se utiliza mucho, se utiliza en el área de ingeniería, en CNC para desarrollar rines, incluso rines a pedido. O sea, decir, no, pues es que ya están hechos todos en serie, ¿no? Ahí llega alguien que le gusta dibujar, oye, quiero hacer este rin, se manda a hacer, pero el ingeniero de CNC, o sea, del torno, va a decir, esto no es factible. Esto sí, esto no, es el eterno debate entre ingeniería y diseño, pero esa es una parte que tenemos que checar. Obviamente aquí, por ejemplo, esta tapa que está aquí, estaría en estas, tengo el mismo patrón, son 5, entonces solamente tengo que identificar cuál sería mi punto inicial. Yo puedo tomar esto como un punto inicial, o este, eso no importa, pero a partir de ahí yo empiezo a tomar la medida. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, acá tengo otro, igual. Aquí tengo, obviamente, primero tengo que visualizar el tipo de ring que voy a trabajar. En este caso también son 5, pero ¿cuáles serían los cortes donde yo tengo que hacer una parte que me va a hacer la parte inicial y después lo voy a repetir? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. Identifico cuántos son y después, entonces ahí evalúo cuánto va a ser el intervalo en la división. No solamente se limita a rines, también se puede expandir entre muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí lo voy a poner con esto, que se visualice un poquitito mejor. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en este caso serían las balatas. No sé si se alcanza a notar que hay un pequeño patrón. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. O sea, los enseñamos a identificar los patrones, cuántas veces se va a replicar, y entonces identifico la cantidad de divisiones que voy a tener, y a partir de la cantidad de divisiones puedo deducir el ángulo. O sea, el ángulo no me lo van a dar de manera automática. Yo tengo que aprender a deducirlo a partir de la trigonometría.
por ejemplo, estos cortes que van a ser parte del soporte de la balata, los rines también, por ejemplo, en este caso es una moto, es una Ducati, también se ponen y después los voy a ir replicando poco a poco. También es muy importante, por ejemplo, aquí yo tengo el pivote, no los puedo dar vuelta en ese sentido porque no estoy especificando mi punto de giro. Yo puedo identificar que gira por aquí, pero a nivel de ingeniería sí tengo que especificar otro tipo de detalles, pero todo basado en conceptos geométricos. Ya no absorbo más tiempo. Si alguien tiene alguna duda o comentario. Ahora, Griselda quería comentar algo. Sí. Un minutito más, por favor, para darle la siguiente ponencia. Muchas gracias. Bueno, no el sé si micrófono, Griselda. Perdón. Sí, que realmente es muy importante buscar estrategias que pues motiven a los estudiantes y faciliten los aprendizajes significativos, ya que lo pudimos lograr al hacer pues este tipo de prácticas, utilizar nuevas herramientas. Realmente cambió mucho la percepción que tenían los estudiantes. Es muy distinto trabajar únicamente con el libro, con lo que nos dan los libros, y a trabajar también con herramientas como la que estamos mostrando. Sí, es lo que quería añadir. Y aquí, por ejemplo, es otro patrón. Buscamos el patrón y lo replicamos las veces que se está viendo. Pero obviamente el ángulo está en función de las veces que se replica, pero todo en conceptos geométricos. Bueno, no sé, creo que ya estamos en el... Ok, sí. Muchas Muchísimas gracias. Excelente ponencia, muy apta para que los chicos vean más allá, ¿no? No solo son teóricos, todo es aplicable. Muchas gracias. Se les agradece mucho su participación y su constancia se le va a estar haciendo llegar por correo. Les agradecemos mucho su presencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida a la tercera ponencia del día. Si se encuentran los ponentes, si nos hacen favor de alzar la manita, ¿quién va a ser la que exponga o el que exponga, por favor? Mientras les voy presentando. Sí, buen día. Voy a exponer yo, Manuel Sandoval. Ok, Manuel Sandoval. Mucho gusto. Buenas tardes. La siguiente ponencia se llama Aplicación móvil para la enseñanza de las matemáticas. Esta nos la comparten Janet Moreno Sandoval, Manuel Sandoval Martínez, Claudia Morales Barrón y Luz Elena Castillo Izquierdo. Ellos nos acompañan del Instituto Tecnológico Superior de Comacalco. ¿Puede compartir su pantalla, por favor? Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Enseguida comparto pantalla y la presentación. Bien, nosotros somos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco y aquí les queremos presentar un trabajo que se estuvo realizando pues ya desde hace un poquito más de un año, y es la elaboración de una aplicación móvil que puede utilizarse para algunas asignaturas tanto de matemáticas como de física, inclusive química, ¿no? O hasta biología. Y esta aplicación, aquí les coloco cómo la pueden encontrar ustedes en la Play Store. Está disponible solo para Android. Entonces, si alguien gusta descargarla desde ahorita para que pueda ir explorando igual, la puede hacer con toda confianza, ¿no? Además que es una aplicación totalmente gratuita. Y bueno, les voy a ir platicando un poquito acerca de ella, ¿no? De qué es lo que contiene, de qué se trata y cómo se podría utilizar en algunas asignaturas. En este caso nosotros la estamos enfocando hacia el nivel superior, pero también puede utilizarse para asignaturas de preparatoria o incluso de secundaria, ¿no? Bien, una de las situaciones que se presentan en la enseñanza de la matemática
pues es precisamente eso, ¿no? Tratar de que los estudiantes aprendan los conceptos de manera adecuada de cualquier tema que estemos hablando, ¿no? Eso es algo complicado. De hecho, entender la matemática de manera abstracta es un poquito complicado. Tratar de que un estudiante asimile esos conceptos, pues también se les hace más difícil todavía. Sin embargo, en la actualidad aún muchos maestros siguen utilizando la enseñanza tradicional para lo que es la enseñanza de las matemáticas. Entonces, hay muchos investigadores que comentan que este tipo de enseñanza tiende a ser mecanicista. E incluso los estudiantes, cuando están estudiando, memorizan las cosas, tratan de ver cómo se resuelve un problema determinado siguiendo prácticamente una receta, pero pues al poco tiempo ya se le olvidó eso que aprende, eso que supuestamente había aprendido, ¿no? Pues eso significa que no se tiene un aprendizaje significativo del tema que se está estudiando. Hay muchas estrategias para poder trabajar en la enseñanza de las matemáticas. Una en la que hemos tratado de investigar un poco es en el Blended Learning, que es una enseñanza tipo híbrida, y aquí se busca que se manejen tanto estrategias en el aula presencial como el manejo y uso de algunos dispositivos electrónicos o software o aplicaciones, como es en este caso, ¿no? Y algo que es fundamental, creo yo, en lo que es la enseñanza de las matemáticas es que las estrategias que se utilicen permitan el desarrollo de habilidades cognitivas, pero que les sean de gran utilidad para su trabajo. Tenemos que, bueno, eso es algo que plantea el modelo basado en competencias desde hace muchos años, ¿no? Y es algo que tenemos que tratar de llegar hacia ese objetivo. Que si a un estudiante le enseñamos algo de física, matemática, química, puede serle de mucha utilidad en su situación laboral. En la interesante el hecho de que puedan utilizar geometría y lo aplican a algo muy real, ¿no? La construcción o diseño de algunos rines es algo que va a motivar mucho a los estudiantes. Entonces, por ahí es lo que se debe de ir buscando. Una investigación que se estuvo realizando, les comentaba, desde hace un poquito más de un año, es de tipo lógica cualitativa. Se realizó un estudio descriptivo hasta el momento de lo que se ha ido trabajando. Para el desarrollo de la aplicación, digamos en aspectos técnicos, se utilizó la metodología Scrum. Y los lenguajes de programación que utilizaron fueron estos: el Dart, Flutter, el Node.js y el JavaScript. Pero yo me voy a enfocar un poco más a lo que es el contenido de la aplicación, no tanto de el aspecto técnico de cómo se realizó, sino cómo lo podemos utilizar. Entonces, esta es una aplicación que consta de una gran cantidad de fórmulas matemáticas que estamos utilizando continuamente en nuestros cursos de matemáticas y física. El problema aquí que detectamos es que cuando se está resolviendo un problema, los estudiantes e incluso nosotros como docentes requerimos de formularios para que podamos trabajar con un problema determinado, se lo mostremos a los estudiantes, cuál es la fórmula, cómo se utiliza, y a partir de ahí comenzar a hacer despejes si son necesarios, sustituciones y demás. Comúnmente los docentes tratamos de ser un poco más cuidadosos y esos formularios los tenemos de manera bien clasificada, bien organizada, y procuramos buscar formularios en los libros. La mayoría de los estudiantes, ¿qué es lo que hace comúnmente? Y sobre todo cuando es un examen que van a presentar, oye, préstame tu formulario que tienes ahí, le saco copia, y ahí se van, ¿no? Entonces, ese formulario escrito en papel, lo hizo algún estudiante, entonces empiezan a sacarle copias, y en ocasiones esas formulitas
pues alguien que la estuvo haciendo pudo haber cometido un error y ahí se van muchos, ¿no? Yo lo he podido detectar en varios casos. O incluso esa hojita, una vez que la utilizó para su examen, pues la tira, ya no la vuelve a utilizar, o si la necesita, le vuelve a sacar copia, ¿no? Y así sucesivamente. O la pueden dañar, o la pueden la pueden manchar. Cuando le sacan copias, si sale una mancha por ahí, ya tapó una fórmula. Entonces eso va generando cierta problemática, al menos para los estudiantes en el uso de un formulario. Con base a ello, pues entonces se tomó la decisión, se tomó la idea de elaborar un formulario pero digital, de esta forma que estas formulitas se analizaran y se revisaran de manera cuidadosa, procurando que no tuvieran ningún tipo de error al momento de introducirlas en la aplicación. Y entonces los estudiantes van a poder descargarla y tenerla a la mano, tal cual, porque la pueden descargar en su teléfono. Entonces aquí ya no es necesario que saquen copias, que corran el riesgo o la tentación de romperla o tirarla, sino que ahí va a estar almacenada en su celular. Entonces, uno de los temas que se abarca en esta aplicación es, bueno, se le llamó a esta primera parte propedéutico. Este es el nombre que tiene esta sección, y aquí adentro podemos encontrar varios conceptos de matemáticas, iniciando con suma, resta, multiplicación de fracciones, hasta llegar a la parte de álgebra. Por ejemplo, en la parte de productos de binomios encontraríamos algo como esto, en donde se indica la fórmula y un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar. Aquí mismo podemos encontrar también una sección relacionada con factorización, las reglitas que se podrían seguir para factorizar un polinomio cuadrático que llevara a esta forma. Igual, un ejemplo. También trae sobre ecuaciones lineales, cómo se pueden resolver. Vienen los 3 métodos clásicos, aquí solamente les estoy mostrando uno, y también presenta aquí un ejemplo de cómo realizar esta metodología. Y trae también de ecuaciones cuadráticas, cómo encontrar el valor de la x que permite que una función cuadrática sea igual a 0, ¿no? Es decir, encontrar las raíces de una función cuadrática. Y pues desde luego que viene aquí la famosa fórmula general que le da mucho dolor de cabeza a nuestros estudiantes. También trae aquí un ejemplo de cómo se puede utilizar y los resultados posibles. Son algunos de ellos, trae también otras. Aquí en esta misma parte del propedéutico se incluye una sección enfocada a lo que es las funciones e identidades trigonométricas. Vienen muchas. Entonces todas estas formulitas vienen ahí, que se utilizan mucho en las primeras partes, en los primeros cursos de matemáticas. Aquí se le puso el nombre de propedéutico porque cuando los estudiantes de nuevo ingreso llegan al tecnológico, se les oferta precisamente un curso propedéutico, y lo que se ve en ese curso principalmente son temas de álgebra. Por eso se incluyeron todas estas secciones. Las otras asignaturas que están tomadas en cuenta dentro de esta aplicación es también una parte de álgebra lineal, investigación de operaciones, y desde luego que cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, estas son las materias, ya digamos, que corresponden a lo que serían los primeros semestres de cualquier ingeniería que se está estudiando o en un tecnológico o en alguna universidad. Se incluyó también la parte de investigación de operaciones porque en esta asignatura, bueno, hasta donde tengo entendido, también aparecen muchas fórmulas matemáticas que los estudiantes tienden a copiar mal, y eso les genera una vez más problemas para resolver un determinado ejercicio. Y aquí las formulitas pues igual involucran sumatorias y demás, y tienden a confundirse en ocasiones. Una de las características que tiene la aplicación
hay ejercicios ahí para que el estudiante pues vaya motivando un poquito más y pueda trabajar con ella, que no la tome nada más que la descargo y ya, pero pues ya no la vuelvo a utilizar, sino que va generando también algunos ejercicios que pueden utilizar como motivación. Digamos que no tendría tanto problema de conectividad, porque una vez que la descarga, pues ya las tienes en tu celular, no necesitas otra vez conexión a internet. Hay una diversidad de materias, como acabamos de comentar, y una gran diversidad de fórmulas que se pueden utilizar. Y en cuanto a la flexibilidad, pues bueno, no es nada complicado ni descargarla ni utilizarla, ¿no? Es muy accesible para el usuario. Y aquí les indico muy rápidamente dónde las podemos utilizar. En lo particular, yo le estaría aquí proponiendo algunos problemas de aplicaciones de álgebra en ingeniería petrolera. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejercicio en donde se habla acerca de un proceso de exploración de pozos petroleros, y aquí se muestra una función que me indica la profundidad a la que se va introduciendo un dispositivo. Entonces aquí hay un binomio. Entonces aquí podemos aplicar muy claramente lo que es la parte de álgebra de la aplicación móvil. Otro ejemplo aquí es sobre el desgaste de una barrena que igual pues va perforando un pozo, y nos dan aquí la forma en la que va cambiando la velocidad con la que se va introduciendo la barrena. Pues otra vez tenemos aquí binomios. Y también acá hay otros ejemplos en los que se habla de la forma en la que cambia la presión al momento que se va igual realizando la producción, en este caso de un pozo petrolero, cómo cambia la presión dentro de él, y aparece aquí una función cuadrática. Entonces estos de aquí corresponden al manejo principalmente de lo que es la parte de álgebra. Y aquí incluso en estos mismos ejercicios se habla de, por ejemplo, máxima presión y demás. Entonces, y aquí involucra derivadas, que esas fórmulas de derivadas y de integrales también aparecen dentro de la aplicación móvil. Y pues desde luego otras situaciones en las que podríamos encontrar o que podemos utilizar fórmulas que involucren funciones cuadráticas, derivadas, integrales, al menos en el área de física, podrían ser algunas de ellas. Cuando hablamos de partículas en equilibrio, pues comúnmente nos sale un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas en la ley de Coulomb. Cuando queremos encontrar en qué punto, si tenemos un arreglo de fuerzas que se encuentran alineadas de manera horizontal, en donde la fuerza podría ser igual a cero, entonces comúnmente surge por ahí una función cuadrática. La ley de Faraday, pues esa nos habla de la variación del campo magnético en cierta región, entonces involucra una derivada. Cuando hablamos de sumas vectoriales, pues hay que descomponer un vector en el eje X, en el eje Y, y aquí necesitamos utilizar las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, que todas ellas también se encuentran en la aplicación. Y en el caso de corriente eléctrica, cuando es una corriente variable, pues involucra también o derivadas, o también podemos incluir integrales dentro de esos ejemplos. Aquí, pues bueno, les muestro los de física porque es en el área en la que yo me desenvuelvo más. Pues desde luego en química, por ejemplo, también aparecen algunos sistemas de ecuaciones lineales cuando se van a hacer balanceo de ecuaciones y cosas por el estilo, ¿no? Y pues ni qué decir que matemáticas, ¿no? Si tenemos ciertas funciones polinómicas, pueden ser de este estilo. Si nos piden calcular la derivada de alguna de ellas, que es utilizando la regla de la cadena, pues están incluidas dentro de la aplicación. Y cuando se van a realizar integrales también. Solo que la parte de integrales está un poquito limitada en la aplicación, porque no se involucran las integrales, las técnicas de integración por sustitución trigonométrica y por fracciones parciales, pero sí están, pues digamos, las dos más comunes dentro de la parte de cálculo integral. Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer
con esa aplicación. Y bueno, por último, ¿no? Esta aplicación comprende 5 módulos. El módulo de bienvenida, cuando entran como usuario, te das de alta. El menú principal, donde aparecen todas las, pues digamos, carpetas en donde se encuentran cada una de las fórmulas que podemos utilizar. Los módulos de asignatura. De módulo de precursores es una, digamos, un módulo en donde se tiene una breve biografía de algunos de los autores, pues digamos, más representativos de la parte de matemáticas y la parte de física. Entonces hay muchos autores ahí y se incluye un poquito acerca de las contribuciones que ellos hicieron a las matemáticas. Y bueno, tiene otros módulos también. La aplicación la pueden colocar en modo oscuro, eso con la intención de ahorrar batería en el celular. Y las fórmulas que se incluyen principalmente dentro de esta aplicación, muchas de álgebra lineal. En álgebra lineal incluso hay una pequeña sección relacionada con operaciones con números complejos. Cálculo diferencial e integral, ya comentábamos, para derivadas y para integrales, y también sobre investigación de operación. Y por último, señalamos que por lo pronto la versión que se ha liberado por lo pronto ahora es la primera versión, solo está corriendo para Android, desde la versión 5 hasta la más actual, en un formato de 64 bits, está disponible en la Play Store y se requieren 55 megas para su descarga, la cual es gratuita. Se tiene pensado que esta aplicación se pueda ir utilizando de una manera un poco más organizada, como les acabo de comentar, en qué asignaturas pueden utilizarse, y se pretende elaborar una pequeña secuencia didáctica de cómo irla manejando, cómo irla trabajando con los estudiantes, y al final del semestre elaborar una encuesta de satisfacción que nos pueda indicar qué tan útil le ha sido al estudiante trabajar con esa aplicación. Si en realidad les funcionó, si la utilizaron, para qué materia les fue más útil. Y así, de esta manera, ampliar un poquito más nuestra investigación. Entonces, por lo pronto, no corre con en el iOS, solamente es para Android, y además es para dispositivos móviles, es decir, solo celulares o tablets. Y bueno, con eso termino nuestra exposición. Aquí algo de referencias de lo que hemos ido investigando, y eso sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, pues con gusto tratamos de aclararla. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Les agradecemos de antemano. Si alguien tiene alguna duda, una pregunta, puede alzar la manita, por favor, para darle el micrófono. ¿Está pensada antes hacerla para iOS? Sí, se tiene planes, ¿no? Pero eso lleva un poquito de tiempo. De todas formas, en esta primera versión apenas se acaba de liberar ahora a principios de septiembre. Entonces, pues, digamos, es reciente. Se siguen todavía trabajando algunos detallitos ahí en la aplicación para irla mejorando. A lo mejor incluir más fórmulas que por ahí harían falta. Por ejemplo, no se ha incluido algo acerca de geometría, solo de trigonometría. Pero la idea, digamos, a largo plazo sí sería de incluir también para iOS. Ok. Bueno, muchas gracias. No tenemos preguntas, le agradecemos de antemano su participación y por correo les va a llegar la constancia y muchas gracias por su presentación. Muchas gracias.
Bueno, continuamos con la cuarta ponencia. Nos presenta Ricardo Pérez Martínez. El tema es Simetría y Matemática para la Enseñanza de las Bases. Él nos acompaña de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí, hola, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Bueno, aquí, disculpen, ¿pueden ver ya la presentación? Sí, ya se ve. Muy bien. Bueno, mi plática tiene el título Simetrías y Matemática para la enseñanza de las bases. Soy de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en la Universidad Autónoma de Coahuila. Agradezco a los organizadores por este espacio. El contenido de mi plática lo pueden ver aquí. Comienzo por mencionar que un punto en el espacio, por ejemplo, en el espacio en 2 dimensiones, lo podemos representar por sus coordenadas, ¿verdad? Respecto a una base. Una base, por ejemplo, la base canónica, ¿verdad? La base ortogonal. Sin embargo, estos puntos, estos mismos puntos, cuando uno elige otra base, por ejemplo, esta base con unos ejes que no forman 90 grados, estos mismos puntos pueden ser representados en otras coordenadas diferentes a la anterior, ¿ok? Entonces, esta relación entre las coordenadas y las bases podría llegar a presentar una breve dificultad de entendimiento en la cual yo quiero participar proponiendo una estrategia de enseñanza utilizando como problema las relaciones entre estas coordenadas y los cambios de base. Entonces, esto forma una parte de lo que yo les quiero platicar ahora. Veo este esquema, entonces, como una oportunidad de enseñanza de las bases, en las que voy a usar 2 elementos, que son los siguientes. Por una parte, el uso de las simetrías, y por otra parte, la herramienta computacional llamada matemática. ¿Por qué el uso de las simetrías propongo? Bueno, propongo el uso de las simetrías por la estética que ofrecen al observarlas, ¿verdad? Causa una cierta atracción ver un objeto estético que uno deformado. Entonces lo uso como un objeto de atracción inicial, pero también para después notar la influencia de estas simetrías en los resultados. Estos resultados, pues normalmente envuelven cálculos, ¿verdad? Desarrollos algebraicos, que como he escuchado aquí, pues los estudiantes a veces no les resulta en principio motivador o interesante o una curiosidad. Entonces, aparte del uso de las simetrías, propongo también el uso de la tecnología computacional matemática en el sentido de primero, pues, obtener los resultados ahí, ¿verdad? Creando un programa hecho por el profesor, pero para obtener los resultados y plantearlos de una manera tal que los estudiantes puedan encontrar un patrón, una relación entre los resultados provenientes de las simetrías o bien por otra razón. Entonces, que esto llegara a crear una curiosidad y o una motivación inicial para después presentar el desarrollo algebraico propio de este tema. Ese es mi problema y objetivo de esta plática.
Entre los elementos teóricos, no voy a ser muy detallista y solo voy a mencionarlos como se ve en este esquema. Uno es la simetría hexagonal. Cuando hablaba de usar una simetría, me voy a enfocar en particular a la simetría hexagonal. También pues va a venir de la mano las bases. En este caso, una primera base que me voy a enfocar es una base con una cierta simetría, que le voy a llamar una simetría de una retícula. Un ejemplo de esa base con una cierta simetría sería, por ejemplo, estos vectores E1 y E2, los cuales tienen una simetría de rotación por 120 grados. A la vez también voy a hablar de una base fija, que es la base canónica, o sea, la base ortogonal de longitud 1. En estas bases voy a presentar coordenadas de puntos que van a ser invariantes ante las siguientes operaciones. Una rotación más una traslación. Esta n es un número entero y esta e pequeña son los vectores base del sistema coordenado. ¿Okay? Y alfa denota el número de vectores base que tengo. En este caso, alfa es igual a 1 y 2, ya que estoy en un espacio en 2 dimensiones. Teta denota una rotación por un cierto grado, elevado a una potencia k, que va de 0, 1 a 2 hasta un cierto n fijo. G, el que ven aquí, es la acción de estos dos elementos, de una rotación y de una traslación. Estos Gs son elementos de un grupo, o sea, de la estructura de un grupo en matemáticas. Los grupos se utilizan para estudiar las simetrías, como ustedes conocen, y otras estructuras, ¿ok? Estos Gs, estos elementos consistentes de las rotaciones y las traslaciones, forman un grupo llamado un grupo de espacio, el cual viene motivado por ciertos espacios llamados orbifolios usados en otros temas de la física teórica y que yo uso para analizar nada más las coordenadas que yo quiero mostrar y cómo estas coordenadas pueden ser representadas en forma diferente en estas bases. Por lo tanto, los cambios de base son otro de mis elementos teóricos y, por supuesto, la implementación de esto en la herramienta computacional que quiero yo usar para plantear, desarrollar esta propuesta. La manera en la que trabajo pues es la siguiente, ¿verdad? Para obtener los resultados. De la ecuación anterior, escrita aquí con las mismas coordenadas, porque son coordenadas que quedan invariantes o que son fijas y se les llaman puntos invariantes o fijos ante estas rotaciones y estas traslaciones. Entonces, uno puede ver aquí que nos da esto, ¿verdad? Esto es una matriz identidad de 2×2 y este teta es una matriz de rotación de 2×2. E mayúscula es una matriz de 2×2 cuyas columnas están formadas por los vectores base, ¿verdad? De la base que yo elegí. Y n, este n es un vector columna compuesto por los números enteros n1 y n2. Entonces, las coordenadas en la base canónica están dadas por esta expresión en el primer cuadro. Para poder expresar estas coordenadas en otra base diferente a la base canónica, entonces hay que hacer un cambio de base, que en este caso se efectúa por medio de la inversa de esta matriz operando sobre estas coordenadas y que llamo x tilde para denotarlas de la x sin tilde. X sin tilde son las coordenadas en la base canónica y x con tilde son las coordenadas en la otra base que llamé base de la retícula.
En una operación algebraica uno puede mostrar que lo que se obtiene es este en el segundo cuadro. Lo que ven aquí en la última línea es también la manera de obtener lo que está en este cuadro, pero en términos de ese elemento grupo, de este elemento G tilde del llamado grupo de espacio. Y tilde es porque está referido a la base canónica. Cuando uno opera esto, encuentra el mismo resultado. O sea, es la manera de obtener esto, pero en términos de un elemento del grupo, de ese grupo de espacio. Entonces, aquí lo principal de esta diapositiva, para mis propósitos, son las ecuaciones que están en estos dos cuadros. ¿Ok? Considero la simetría hexagonal como el patrón de atracción inicial y como el que después quiero que, de acuerdo a las simetrías de este hexágono, encuentren relaciones o patrones en los resultados. Es decir, que esta simetría como que herede sus patrones de simetría a los resultados, y otras observaciones que voy a mostrar más adelante. Voy a elegir esta retícula por dos vectores base, ¿verdad? Que es la base de la retícula. Los voy a elegir de tal manera que cumplan una cierta simetría. La simetría de rotación bajo 120 grados. Es decir, voy a elegir dos vectores con un ángulo de 120 grados entre ellos. Con el cursor estoy señalando uno, que este sería un vector y este sería otro, por ejemplo, de los posibles que puedo elegir. Este horizontal, por ejemplo, podría tener estas coordenadas, raíz de 2, 1,0, y el otro sería este en esta diagonal hacia el lado izquierdo y hacia arriba con estas coordenadas. Estos tienen un ángulo de 120 grados, que es la simetría que yo voy a elegir para la base de la retícula, proveniente de la simetría hexagonal. Pero hay otras, ¿ok? Las otras son estas. Son 6 posibles elecciones de base, ¿verdad? Como pueden ver aquí, que he etiquetado como A, B, C hasta F. ¿Ok? También, pues, el paquete computacional matemática, ¿verdad? Para crear un programa, que aquí muestro una parte de este programa, que me permite obtener las coordenadas en la base canónica y en la base de la retícula para un determinado número de puntos, muy grande, por ejemplo. En este caso, pues yo nada más me voy a enfocar en un número pequeño de puntos para mostrar lo que les he querido, lo que les platiqué hace un momento, ¿no? Bueno, entonces los resultados los presento en este cuadro, ¿okay? En el primer cuadro, en esta primera columna, ven aquí N1, N2, son las dos selecciones de números enteros que yo necesito para poder obtener estas coordenadas, como ven aquí. Son estas N's, estas. Después, en la segunda, tercera y cuarta columna, muestro los resultados de esas operaciones para las coordenadas respecto a la base canónica. ¿Ok? Entonces, en general, pues son diferentes, como pueden ver aquí. ¿Ok? Esto que está aquí, en la quinta columna, es el elemento de este grupo, ¿verdad? En donde, como pueden ver, está el elemento de rotación y aquí está la combinación lineal de los enteros por los elementos de la base. Entonces, este es como es 0, 0, pues aquí está 0, 1, 0, pues es una vez E1 más 0 veces E2 y por eso tiene esta forma. De igual manera, este 1, 1 se vería así. A partir de aquí está la información o los resultados respecto a la base de la retícula, que son con los que tienen X tilde. Y como ven acá,
usando estas tres bases A, B y C, que aquí las muestro, por ejemplo, estas son las tres bases A, B y C, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? Entonces, las coordenadas, como se ilustra aquí en estos puntos, respecto a la base canónica, que no está dibujada aquí, pero que son ejes ortogonales, pues van a cambiar, ¿no? Como se refleja aquí. Sin embargo, en la base de la retícula, X tilde, en cada una de esas posibles bases que ustedes ven aquí, esos puntos quedan invariantes en el sentido de que sus coordenadas no cambian, como ven aquí. Ahora, aquí ven que tengo las otras tres bases faltantes, D, E y F, ¿verdad? Ahorita comento por qué no están en esa tabla. Entonces, de aquí obtenemos algunas observaciones como las siguientes. Las coordenadas X cambian en general, mientras que las coordenadas en la base de la retícula permanecen invariantes, es decir, son las mismas, al ir usando las 6 distintas bases de retícula, las que llamo A, B, C, D y F. Las coordenadas en la base canónica, usando las bases que no están aquí, es decir, la D, la E y la F, es porque son las negativas de las anteriores, respectivamente. Por ejemplo, en esta primer base, en la base A con la base D, el negativo de este vector E1 es este. El negativo de este vector base E2 es este. Este es el 0, queda igual. Este, su negativo va a corresponder a este y este, su negativo va a corresponder a este. Esto de que seas un negativo es una consecuencia de las simetrías del hexágono, pero va a haber otras. Lo que está en la última columna es el elemento de este grupo, que por cierto se le llama elemento constructor. Es un elemento de un grupo asociado a estos puntos. Como ven acá, pues también tiene un elemento para este punto, un elemento para este, que básicamente es la rotación, pero una rotación, digamos, obtenida por esta operación, e a la menos 1 por teta por e, que en cierto sentido es como una rotación, pero en la base de la retícula, o sea, me pasa de un punto a otro, cuyo punto en las coordenadas canónicas corresponde a la rotación que tengo aquí, que es por 120 grados. Y acá esta T significa transpuesto, o sea, es este vector de elementos N1 y N2 en forma transpuesta, o sea, como un vector columna, como se ve aquí. Esta T mayúscula quiere decir eso. Bueno, entonces en esta diapositiva está la representación, ¿verdad? Para que visualmente noten cómo los puntos, estos tres puntos elegidos se distribuyen y son localizados. Entre estos resultados, uno tiene esta expresión, que es la expresión que anoté en diapositivas anteriores, que recuerdan es para calcular esas coordenadas en la base canónica y en la base de la retícula, que son estas. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo interesante en esta observación clara que se ve aquí. Aquí tengo 6 elementos matriz, o sea, 6 matrices, y acá solo tengo una. Esto que está entre corchetes en ambas ecuaciones en azul es la matriz que está luego acá entre estos paréntesis, para cada una de las 6 bases que yo elegí por la simetría hexagonal, ¿verdad? Y con 120 grados entre estos vectores. Cada uno de estos hay 120 grados entre ellos. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿y estas matrices por qué aquí? La razón es la siguiente. Estas matrices, como ustedes ven en estos paréntesis cuadrados,
al multiplicarlas por n me da las componentes de los vectores que encontré antes. Por ejemplo, vean esta, la primera, la de la base, utilizando la base A, ¿ok? Y enfoquémonos, por ejemplo, a este, al 1, 0, ¿ok? Entonces, esa matriz estaría multiplicada por 1, 0. Entonces, su primer elemento sería nada más 1 sobre raíz de 2, que vendría a ser este primer elemento, ¿ok? Y el otro va a ser 1 sobre raíz de 6. Bueno, cuando ya multiplique acá por la otra, por este renglón, por la columna K de 1, 0, me va a dar este, 1 sobre raíz de 6, que viene a ser esta coordenada, ¿ok? Ahora, por ejemplo, vayamos a esta, dale 2 tercios, 1 tercio, que en la base de la retícula corresponde a este punto en la base A, ¿ok? Pero acá en la base de la retícula solo hay una, o sea, acá hay 6 y acá hay una, ¿ok? Entonces, cuando esto vale 1, 0, acá un vector columna está n, entonces nada más me va a elegir los primeros elementos en la primera columna, o sea, va a ser 2 tercios, 1 tercio, que justamente es este. Entonces, en cierto sentido, lo que quiero mostrar es cómo ir más a fondo de dónde provienen estas coordenadas en términos de las matrices. Pero no solo se queda ahí, como había mencionado, esto es por parte de la herramienta computacional para obtener los resultados a través de matemática. Pero una de mis propuestas es preguntar cómo las simetrías originales del hexágono se pueden ver influenciadas en los patrones mostrados en los resultados. Entonces, bajo una cierta observación cuidadosa, uno esperaría que al menos los estudiantes pudieran notar que va a haber unas simetrías de rotaciones entre las bases. Por ejemplo, la primera, cuando uno parte de esta simetría hexagonal, ¿verdad? Uno encuentra pues unas simetrías de rotación, por ejemplo, de 60 grados entre estos dos. En cada uno adyacente están separados 60 grados. Ahora, pero también hay entre estos dos una separación de 120 grados, o sea, una simetría de rotación de 120 grados, que son estas. Estas son las de 120 grados. Pero también hay otras simetrías de 180 grados. Por ejemplo, esta, la horizontal a la derecha, su simetría bajo rotación de 180 grados es su opuesto acá. Entonces, estas simetrías de rotación de 60, 120 y 180 grados, matemáticamente, en términos de grupos, se denotan así: Z6, Z3 y Z2. Entonces, en Z6 tenemos una simetría de 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si uno parte de la base de la retícula en A y le aplica una matriz de rotación por 60 grados, obtiene la de B. Y luego a esta le vuelve a aplicar otra rotación de 60 grados y obtiene la de C. Así hasta llegar a la última base, que es la de F, cubriendo todas, para finalmente en esta base aplicarle la rotación de 60 grados y regresa a la inicial. ¿Ok? Esa simetría de rotación bajo 60 grados se podría ver a lo mejor aquí en esta observación de bases, ¿ok? Partiendo de la simetría hexagonal. Pero como decía, también hay otras simetrías, la de 120. Parten de la retícula, de la base de la retícula en A, una rotación de 120 grados y nos da la de C, y luego la de E, y luego llega a la de A, es decir, al aplicarle una rotación de 120 grados a los resultados obtenidos en E respecto a la base canónica, uno regresa a los de A. Y similarmente para las otras, ¿verdad? Las de 180 grados, que este es un caso. En realidad, pues se repite para los otros dos. Por ejemplo, entre la C y la F hay otra simetría de
180 grados o de reflexión. Su negativo es este, el negativo de este es este, el negativo de este punto sería este y el negativo de este punto sería este. O sea, ahí está, ¿no? Sin embargo, esto no se va a quedar solo en las bases, o sea, en la base elegida. ¿Ok? Se va a manifestar en los resultados respecto a estas 6 bases cuando los resultados se expresan en la base canónica. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que estas simetrías del hexágono se va a reflejar en las bases, como mostré ahorita, y por lo tanto también en las coordenadas X de la base canónica. Es decir, que este par de coordenadas en la base B se va a obtener por una rotación de 60 grados de las obtenidas en A. O bien las de C se van a obtener por una rotación de 120 grados a partir de la base de A. Pero también se va a manifestar en las matrices que mostré anteriormente, en las matrices de 2×2, porque esas son las que nos dan las coordenadas anteriores, pero es como ir un poquito más a fondo en estas matrices. Es decir, ustedes tienen esta matriz de 2×2 de A, la multiplican por otra matriz de rotación de 60 grados, y lo que les da es esta nueva matriz, efectivamente la que está en B. O bien por una de 120 grados y los que les da es la de C, perdón. También habíamos mencionado que había una simetría de 180 grados entre A y D, por ejemplo. Entonces vamos a ver aquí, entre A y D. Entre A y D, como ustedes ven, es la negativa de la otra. Multiplican por la matriz identidad con su signo menos y les da esto. Entonces, estas 6 simetrías son heredadas a partir de la simetría del hexágono. Sin embargo, en la base de la retícula, estas simetrías quedan rotas. ¿Por qué rotas? Como que desaparecen, las cortamos, porque ahora estamos en la propia base de la retícula. Y esto se ve, por ejemplo, que aquí nada más hay una sola matriz. Es como ir de 6 a 1. Ese comportamiento de 6:1 es lo que yo llamo rompimiento de degeneración de simetría 6:1 por la elección de base. Y esta es una parte de los resultados obtenidos en el programa matemática. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí están estos para 1, 0, las coordenadas en base canónica y base de la retícula. Finalmente, para terminar, lo que he hecho es he hecho una propuesta basada en el uso de las simetrías y la tecnología computacional en matemática para presentar resultados sobre relaciones entre coordenadas y bases, pero presentados de tal manera que tengan una intención de que el estudiante pudiera observar un patrón entre ellos, tal que esto despertara una curiosidad o motivación inicial para aprender después el desarrollo algebraico propio de este tema. Otra de las observaciones pues es este comportamiento 6:1, en donde tenemos 6 diferentes resultados cuando se expresan las coordenadas en la base canónica, pero solo uno o un invariante cuando las expresamos en la base de la retícula. Esto puede tener ventajas dependiendo del objetivo de un problema. A veces es más conveniente trabajar en una base que en otra. Este es otro de los puntos también consecuentes de estas observaciones. Además, que los patrones de la simetría hexagonal, la que utilicé inicialmente, pueden ser de ayuda para obtener los otros resultados, pues como recuerdan, si teníamos los de la base A, podíamos obtenerlos de las otras bases una vez que nos hayamos dado cuenta de que existe este patrón de simetrías entre ellos. Estoy hablando respecto a los resultados de la base canónica, ya que los de la retícula quedan invariantes o son los mismos. Bueno, pues esto es lo que quería platicar y les agradezco mucho su atención.
Ok, muchas gracias. Le agradecemos mucho su ponencia. Si alguien tiene alguna duda, luego ponemos el correo de nuestro compañero Ricardo Pérez para las dudas, porque ya no nos da tiempo para pasar de una vez a la siguiente ponencia. Le agradecemos mucho su participación y posteriormente estará recibiendo su constancia por su correo electrónico. Muchas gracias. Y vamos, Gracias. compañeros, gracias, con la última ponencia, que titulada Las actividades con el Applets de GeoGebra para el aprendizaje de la integral definida, perdón. La presenta Mariela Elizabeth Ramírez Inca y Elena Nesterova. Ellas nos acompañan de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Hola, muchas gracias, buenas tardes. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Ya se ve. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los miembros, participantes y organizadores de este Seminario Nacional de Tecnología Computacional en la Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas. Mi nombre es, como mencionó, Mariela Ramírez, soy ecuatoriana, soy licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Ciencias Exactas y tengo 7 años de experiencia como docente y actualmente estoy estudiando la maestría en Enseñanza de las Matemáticas en la Universidad de Guadalajara. Para mí es un placer compartir con ustedes esta ponencia que lleva como título Las actividades con el applet de GeoGebra para el aprendizaje de la integral definida. Quiero recalcar que este trabajo que voy a presentar lo hemos venido desarrollando conjuntamente con la doctora Elena Nesterova alrededor de un año y pues es parte de una investigación mucho más amplia que aún está en proceso y que se realizó un estudio piloto previo a la experimentación. Para empezar, pues todos sabemos que la matemática es una ciencia fundamental en la formación profesional de los ingenieros, debido a que proporciona una gran variedad de herramientas para la resolución de problemas prácticos. Eso quiere decir que los estudiantes de estas carreras requieren de una comprensión profunda de los principales conceptos de la matemática. Con esta consideración empezamos realizando una revisión y análisis de las dificultades que tienen los estudiantes respecto al aprendizaje del cálculo y en particular de la integral definida y sus aplicaciones en la resolución de problemas. Y lo que se encontró fue lo siguiente. De acuerdo con Lorenz y Santonja en 1997 y Ferrer 2019, mencionan que los estudiantes dominan técnicas de integración, pero las dificultades aparecen en la resolución de problemas, y más aún cuando en el problema no viene expresado o no está en su forma de representación algebraica. De manera similar, Camacho, Dipol y Garbín 2008, Aldana y González 2011, Granera 2019, explican que los estudiantes tienen dificultades para interpretar correctamente una integral definida, incluso en contextos matemáticos, como el cálculo de áreas y longitudes de arcos. Estos mismos autores explican también que existen dificultades que requieren el análisis de aspectos cognitivos, pero estos aspectos cognitivos están relacionados con el uso de un software. También se revisó algunas aportaciones de investigaciones que se han realizado y que nos sirvió como base para el desarrollo de esta investigación. Entre ellos está el trabajo de García, Secuencia, Esteverdia y Alberdi 2020, quienes explican que el uso de un software dinámico como GeoGebra favorece el diseño y desarrollo de actividades interdisciplinares. También está el trabajo de Granera 2019, Peña y Rojas 2019, quienes recalcan que el software de GeoGebra puede ser utilizado como herramienta que apoye a la visualización de un objeto matemático. Y además, Valdivia y Pantoja 2016 concluyen que las actividades que incluyen resolución de problemas permiten realizar tratamientos y conversiones para un mejor entendimiento de las matemáticas. Con estos antecedentes, el problema de investigación que nos planteamos
es que en el plan de estudio de las carreras de ingenierías y en particular de la ingeniería industrial de la Universidad de Guadalajara, uno de los temas a estudiar es la integral definida y sus aplicaciones, por lo que dependiendo del contexto laboral, un ingeniero requiere del conocimiento, reflexión y procesos de pensamiento relacionadas con la integral definida. Como se mencionó en los antecedentes, los estudiantes, las dificultades que tienen los estudiantes no tienen que ver con procesos algorítmicos, sino más bien con la interpretación y aplicación de los principales conceptos, en este caso de la integral definida. Es por ello que para describir y analizar las dificultades que tienen los estudiantes para aplicar el concepto de la integral definida, para analizar y describir los efectos que producen las actividades de resolución de problemas relacionados con su profesión y analizar y describir, describir y analizar cómo el software de GeoGebra apoya la visualización de objetos matemáticos, la comprensión de conceptos y su aprendizaje, se diseñó y empleó una secuencia didáctica y se pretende responder a la pregunta ¿qué efectos produce el uso de la secuencia didáctica sobre el aprendizaje de aplicaciones de la integral definida en los estudiantes de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara? El objetivo es describir y analizar los efectos que producen la resolución de problemas mediante actividades con el apoyo del Apples de GeoGebra sobre el aprendizaje de aplicaciones de la integral definida en los estudiantes. En este sentido, la hipótesis que se formuló es que la implementación de la secuencia didáctica potencia el desarrollo de competencias para el aprendizaje de aplicaciones de la integral definida por parte de los estudiantes. En cuanto a la fundamentación teórica, esta investigación que estamos desarrollando está sustentada por la teoría de los registros de representaciones semióticas de Duval, 1990-2006, por elementos de la teoría de Santos Trigo y Camacho Machín de resolución de problemas de contexto, el uso de GeoGebra, propuesto por Prieto y Romero 2016, y el aprendizaje colaborativo de Gitter y Pérez 2013. Como mencioné, se diseñó una secuencia didáctica. Esta secuencia está diseñada con base en la propuesta de Díaz Barriga 2013, la cual consta de 3 etapas. La primera, que corresponde a la etapa de apertura, que en este caso está constituida por un cuestionario sobre el concepto de integral definida y una actividad titulada como área bajo la curva, de manera que permita activar los conocimientos previos de los estudiantes con relación a límites y sumatorias. La segunda etapa, que corresponde a la etapa de desarrollo, está constituida por 7 actividades tituladas como área entre 2 curvas, volumen de superficies de revolución, aquí se revisan los 3 casos, longitudes de arco, áreas de superficies de revolución y presión. Y la etapa de cierre está constituida por una actividad integradora en donde se propone a los estudiantes que formulen un problema relacionado con el contexto laboral, en este caso de la ingeniería industrial. En lo que sigue voy a mostrar 3 actividades, una de cada etapa de la secuencia didáctica. Esta corresponde a la etapa de apertura, en donde se parte de un problema del contexto matemático que dice encontrar el área bajo la función f de x igual a x más 1 en el intervalo a, b de igual a 1,6. Mediante instrucciones se pide a los estudiantes que realicen una conversión, una representación gráfica, y posterior a ello una descripción de las posibles ideas que tienen para resolver este problema. Esto nos permite visualizar el tratamiento de paráfrasis que realizan los estudiantes a partir de la representación inicial y les permite, también mediante instrucciones se les propone realizar un tratamiento de reconfiguración. Esta actividad está diseñada para trabajar en parejas y en 2 sesiones. La primera sesión corresponde al uso solamente de lápiz y papel y la segunda corresponde al uso del Apples de GeoGebra. Entonces, en esta parte
lo que se pretende es que los estudiantes realicen subdivisiones del intervalo dado y sobre ellas construyan rectángulos, el un integrante con altura máxima y el otro con altura mínima, de manera que posterior a ello puedan comparar los resultados obtenidos. Este tratamiento de reconfiguración que realizan los estudiantes en el mismo registro de representación gráfica les permite visualizar ciertos elementos que no están explícitos en la representación inicial y a su vez hacer una conversión y también un tratamiento de cálculo tanto numérico como algebraico para a su vez pasar y organizar en una representación tabular toda esta información, de manera que el análisis de toda esta información les permita llegar a una representación algebraica, es decir, a un modelo que les permita resolver este problema y aquellos que tengan características similares. No todos los estudiantes llegan a modelar el problema en esta primera parte, pero como mencioné, posterior a esta sesión viene la parte con el uso del applet de GeoGebra, en donde los estudiantes realizan todas estas actividades cognitivas de conversión, de tratamiento, de formación, y de manera que tienen tendencia ya la mayor parte de estudiantes a llegar a modelar el problema. Aquí dejé una actividad de la etapa de desarrollo en donde también se parte de un problema en el contexto del contexto matemático, en su representación igual verbal o escrita en lenguaje natural y algebraico. Igual mediante instrucciones se les pide que realicen una conversión, una representación gráfica. Esta actividad ya se trabaja directamente con el uso del applet de GeoGebra. Entonces se realiza todos los tratamientos, la conversión en los diferentes registros de representaciones, pero ya con el uso del applet de GeoGebra. De igual forma realizan un tratamiento de reconfiguración y a su vez el applet les ayuda a hacer una conversión a una representación geométrica en 3D, en donde pues pueden visualizar todos los elementos que no están explícitos en la representación inicial. De igual forma hacen una conversión y tratamiento de cálculo tanto numérico como algebraico, perdón. Y igual organizan esta información en una representación tabular ya mucho más amplia y el análisis de esta información pues les permite pasar y llegar a una representación algebraica, a un modelo que les permita resolver este problema y, como mencioné, otros que tengan características similares. Aquí dejé el applet que se utilizó para la actividad anterior, en donde se puede ver cómo los estudiantes pueden modificar la función, pueden fijar los intervalos, pueden cambiar el número de particiones hasta el número que ellos lo requieran. En este caso se pidió para 3 particiones y pueden ver cómo se va aproximando el volumen a su volumen real, perdón. Para 6 particiones en 285 aproximadamente. Para 8 particiones es más notable, 270, el volumen real 226. Para 50 particiones es 233, el valor real 226, y así sucesivamente. Y también pueden observar la representación geométrica en 3D. Esta es la actividad integradora. Como mencioné, consiste en que los estudiantes realicen o formulen una situación problema del contexto laboral, en este caso de la ingeniería industrial, que utilicen que utilicen todos los conocimientos y las experiencias de las actividades anteriores para desarrollar, esta situación problema, y finalmente nos puedan presentar y compartir sus productos. Se realizó un estudio piloto
en donde se obtuvo los siguientes resultados. Pues los estudiantes tuvieron inconvenientes en el proceso de conversión de la representación inicial a la representación gráfica. Esto se pudo observar en la primera actividad, en donde se trabajó en 2 sesiones con lápiz y papel y posterior a ello con el uso del Applet de GeoGebra. Por lo que se considera indispensable el uso de GeoGebra y del Applet. Con relación a lo anterior, se puede afirmar una vez más lo que menciona Marmolejo y Vega 2012, que la representación gráfica es un elemento clave para realizar exploraciones heurísticas en la resolución de problemas, y esto es fundamental para la actividad cognitiva de visualización. También se pudo ver que los estudiantes utilizaron exitosamente el Applet de GeoGebra, están familiarizados con el uso de estos software. Fueron capaces de recuperar y utilizar los conocimientos y experiencias de las actividades anteriores, y el número de estudiantes que alcanzaron a representar el modelo matemático fue aumentando progresivamente con el número de actividades desarrolladas. Como conclusiones, pues la investigación previa permitió realizar algunas modificaciones en el diseño de técnicas e instrumentos de evaluación y recolección de datos. Todos los materiales e instrumentos están diseñados y aprobados para la experimentación que se realizará en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara durante el ciclo escolar 2021-B. Aquí dejé algunas referencias en las cuales utilizamos y nos fundamentamos para el desarrollo de esta investigación. Una foto de su servidora Mariela Ramírez y de mi directora de la tesis, la doctora Elena Nesterova. Muchas gracias y quedo atenta a cualquier pregunta que tengan. Espero poder responderles. Ok, muchas gracias, compañera. No sé si alguien tiene dudas, si quiere levantar la mano, por favor, para abrirles el micrófono. Tenemos unos minutitos. Creo que no. Le agradecemos mucho su presentación. Muy padre que ya se va a aplicar. Eso es lo más padre, ¿no? Cuando hacemos un estudio, es que se vea reflejado en los alumnos, ¿no? Veamos si realmente les ayuda a su aprendizaje. Muchísimas gracias. Su constancia se le va a hacer llegar por medio de su correo electrónico. Les agradecemos mucho su participación y les recordamos que aquí en 3 minutos, a ver si puedo, ponerles en la pantalla. Me dicen si se ve. Tendremos ahorita la conferencia magistral del licenciado Emilio de León, aprendizaje significativo de las matemáticas a través de la robótica. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias a todos y no se olviden también, mañana iniciamos a las 10:30 con las siguientes ponencias. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día.